Muchísimas gracias y pues me alegra mucho que estén acá. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias a Diana por la invitación. Gracias a ustedes que están conectados. Gracias a la Universidad de Caldas que nos facilita su conexión a Renata, su personal técnico para preparar los equipos y todo. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en este momento. Les prometo que no me voy a demorar mucho. Vamos a hacer por ahí media hora de presentación y después de esa media hora pues abrimos las preguntas para que cada uno de ustedes pueda, digamos, según sus inquietudes, según el ambiente en sus universidades, según de pronto los casos que ustedes hayan tenido, cómo podríamos articularnos y aportar de forma positiva, ¿sí? Para todos. Veo que en este momento están conectados alrededor, creo que de 20, más de 20 personas están conectadas, ¿sí? Entonces, primero, les pregunto, me gustaría mucho saber de qué universidades están conectados. Entonces, no sé si pueden escribir en el chat, si hay un link de chat, para que por favor puedan escribir ahí de qué universidades conexión. Por el link de chat, no por el link, no por audio, sino por el texto. Apaguemos el micrófono. Les pido por favor que todos silencien el micrófono. Eso, para que no se escuche ese sonido. Muchísimas gracias. Y vamos a mirar quiénes son los que están. Aquí dicen Universidad de Ibagué, Universidad de Rosario en Bogotá, Fundación Universitaria Los Libertadores, Claudia Solís de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Universidad de AFIT de Medellín. Tenemos también desde la UNAM, desde Cali Valle, Carmen Elisa. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Beatriz Sanajuelo de la Universidad del Norte, a Liliana Sánchez de la Universidad en Caldas de Manizales, aquí está. Muy bien. De la Universidad del Valle, Carolina Alzate, Carlos Eduardo Bautista, Claudia Solís, José André Zamora. Ok, Alexandra de la Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Patricia Costa, José André. Bueno, bastante público. Muchos saludos a todos. Espero pues que la sesión sea de mucho provecho. Me presento, pues yo soy Luis Fernando Mulcue, soy docente de universidad privada y de universidad pública en la ciudad de Manizales. Ya más de 10 años de docente. Digamos que la trayectoria que tuve en la universidad pues, fue una trayectoria destacada. Soy ingeniero físico, tengo 2 maestrías, una en física, otra en energía solar fotovoltaica. Terminé ya mi doctorado en física hace poco y estoy por terminar el segundo doctorado en ingeniería, ¿sí? El cual hice de forma paralela. Entonces les quiero hablar un poco de mi historia porque yo durante esta historia fui un estudiante, así como los estudiantes que ustedes tienen en sus universidades, y pasé por diversos problemas, pasé por diversas situaciones. Entonces, cuando me gradué, hablé con Carolina, que es la directora aquí de permanencia estudiantil en la Universidad Nacional Sede de Manizales, y le dije, ven, sería muy interesante contarle esta historia y contarle la mirada de alguien que ha pasado por toda la trayectoria universitaria a la gente, a las universidades, para que ellas también tomen medidas internas de mejoramiento para que más estudiantes permanezcan. Y no solamente que permanezcan, sino que permanezcan con excelencia. Porque no queremos dejar a gente simplemente que esté pasando raspado ahí, sino que estén bien. Entonces, les quiero comentar mi historia, que se llama Una vida universitaria de excelencia. ¿Sí? Espero no aburrirlos. Entonces, ahora vamos a continuar. Bueno, primero, esta conferencia tiene 7 puntos nomás. El primer punto es profesores que inspiran. Entonces, lo primero es profesores que inspiran, ¿sí? Les agradezco que por favor silencien los micrófonos, ¿sí? Por ahí hay personas que están conectadas, ¿sí? Exacto, muchas gracias para que no haya eco. Muy, muy bien. Les quiero comentar algo. En la vida de cualquier estudiante universitario es vital, pero de vital importancia, tener profesores que inspiren. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes necesitan modelos a seguir, necesitan gente que les toque las fibras, que les toque el corazón, que los hagan soñar.
que los hagan desear ser mejores. Y esos son los profesores que inspiran. Les voy a comentar mi historia. Yo comienzo desde el colegio. Yo soy del colegio INEM. Bueno, aquí en Colombia hay algunas ciudades que tienen unos colegios públicos que se llama Colegio INEM. Yo soy de Pereira, del INEM Felipe Pérez. Allá había un profesor cuando yo estaba en grado 10º que se llamaba Wilson Laverde. Este señor, toda la gente lo respetaba. El hombre era muy estricto, pero pasó algo muy interesante, y es que en la primera clase todo el mundo estaba como asustado porque nos había tocado con él, y en la primera clase de 10º, la gente decía, ay, nos tocó con Wilson Laverde, nos tocó con Wilson Laverde, ¿qué vamos a hacer? Por favor, organicen las sillas, pónganlas en filas. Y yo decía, pero ¿quién será ese señor? ¿Cuándo entró un señor ya de edad avanzada, ya bajito, ¿sí? Medio más o menos ya de edad, y él decía, él como saludo, nos dijo como saludo, saquen una hoja, ese fue el saludo de él. Nos iba a hacer un examen, nos hizo un examen a todos. ¿Qué pasó? Que nos corchó. O sea, yo fui uno de los que perdió el examen, y yo recuerdo en la reunión de padres de familia que llegó él con su hijo, le dijo a mi papá, su hijo no sabe realizar operaciones. Entonces mi papá le dijo, pues, ¿cómo así que no sabe realizar operaciones? Entonces él dijo, sí, dígale que se consiga la álgebra de Baldor. Y les agradezco que por favor sigan silenciando los micrófonos, la gente que se está conectando de nuevo, ¿sí? Para que no haya eco. Entonces, él dijo, consígase un libro que se llama El álgebra de Baldor y hágase todos los ejercicios que están ahí. Pues yo les digo, en ese entonces yo vivía en Pereira, en el barrio Cuba, un barrio de estrato 2, los que alguna vez van a ir a Pereira pues lo pueden conocer. Les agradezco por favor si silencian el micrófono a Javier Mora, si por favor puede silenciar el micrófono para que no haya eco. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, resulta que cuando yo estaba viviendo en ese barrio, pues yo vivía en una casa de estrato bajo en Pereira. La casa en la que yo vivía era de esterilla. Las personas que están de otros países, esterilla es un material que es el bambú, el equivalente al bambú, el cual abren, digamos, como el palo de bambú y quedan como un material que es plegable para hacer las paredes. Entonces yo vivía en una casa de esas con piso de tierra. No tenía dinero, no teníamos el dinero para comprar ese libro, pero una vecina nos prestó el libro. Entonces yo me conseguí el libro, comencé a leerlo, de la álgebra de Baldor, y pues la verdad al principio no entendía nada. O sea, al principio era horrible. Yo cogí ese libro y me comencé a estrellar de una forma tremenda, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que el primer problema que tienen los estudiantes es que no son autodidactas. O sea, los estudiantes, uno les tiene que decir que hagan, o tienen que tener siempre al lado a un profesor, al lado a sus papás o a un amigo. Entonces, para mí fue algo difícil porque no estaba acostumbrado a ser autodidacta. Yo recuerdo que un día estaba yo en clase en el colegio y yo le dije, profesor, él estaba desarrollando un problema de física, yo no lo entendía. Entonces me la acerqué y yo le dije, profesor, dígame qué hago para entender este problema. Entonces él me dijo, Luis Fernando, le voy a dar un consejo. Cuando usted no entienda algo, no se preocupe, simplemente vaya a su casa y trate de mirar, trate de buscar cómo entender ese problema, y puede buscar en libros que tú entiendas. Entonces, uno de los consejos que yo le doy a les agradezco si por favor silencian ahí el micrófono, ¿sí? Ahí los que están conectados. Les agradezco a Lili que por favor silencie el micrófono. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes que tienen que tener materiales, que tienen que tener libros para poder estudiar, ¿cierto? Entonces, yo comencé con esto y fue algo tremendo, pero siempre este profesor, Wilson Laverde, lo que hacía conmigo es que me decía, Luis Fernando, si usted quiere que le vaya bien en la vida, póngase la meta de ser el mejor, él me decía. Entonces yo le creí. ¿Por qué? Porque yo vivía en mi casa, vivía en un lugar, en un barrio donde yo veía que en las esquinas los estudiantes, los jóvenes, se sentaban a consumir drogas, por ejemplo, o que era un barrio con inseguridad, ¿cierto? Entonces no quería vivir esa vida siempre. Yo decía, no, pues yo le voy a creer a mi profesor porque este señor pues tenía a los hijos en Miami. Entonces yo dije, bueno, pues si él lo está diciendo es porque pues porque sabe, yo le voy a creer. Entonces él me fue inspirando, me fue diciendo, Luis Fernando, se puede, tú lo puedes hacer, tú tienes las capacidades, busca. Entonces, qué importante tener voces
que nos motiven en la vida. Qué importante tener profesores que nos digan, a pesar de que te está yendo mal, mira que puedes mejorar. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Te doy este consejo. Entonces, lo primero para que un estudiante se quede en la universidad y para que sea excelente, es que los profesores, que los docentes se vuelvan inspiradores, ¿sí? Y no necesitamos que toda la facultad se vuelva inspiradora, no. Con que una o dos profesores o tres profesores de la universidad entiendan lo importante que es esto, ya estamos bien. Entonces, desde las unidades de permanencia académica de las universidades, les invito a que dialoguen con los profesores y ustedes mismos detecten esos profesores que pueden inspirar a los demás, porque yo les digo que eso es un factor vital. ¿Qué pasó? Que yo en 6 meses me convertí en el primer estudiante del colegio, en un colegio que tenía más de 500 personas. Me presenté a olimpiadas departamentales en Risaralda, que es como decir un estado de Colombia, digámoslo así, y fui el primero, ocupé el primer puesto en grado 10 y en 11, ya finalizando la secundaria. Después de esto, en las pruebas de estado del examen del ICFES, que es como una prueba que se toma para el acceso a la universidad en Colombia, ocupé un premio que se llama el Andrés Bello, que son para los mejores ICFES de cada departamento. Y finalmente el alcalde de la ciudad donde yo vivía, al final me entregó un diploma como joven sobresaliente. Yo recuerdo que mi mamá estaba feliz, mi mamá salió por la cuadra a decirle a la gente que mi hijo va a salir por Telecafé. Aquí en Colombia hay un canal que se llama Telecafé, pues que no es tan importante, pero, pero para mi mamá era mucha felicidad el hecho de que me llamaran. Algo importante que yo le digo a la gente es que mi meta no era esa, mi meta no era ser un joven sobresaliente o ganarme un premio de la alcaldía, sino que mi meta era entender. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes es que no se preocupen por muchas cosas, preocúpense solamente por una a nivel académico y es por entender. Entender. Entonces, entender, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que entender. Hay libros didácticos, hay profesores que se quedan siempre con unos libros y los estudiantes se van a estudiar de esos libros y no entienden. Entonces, busca un libro que entienda, que sea autodidacta, que tenga colorcitos, que sea como aquí en Colombia le decimos como el Nacho lee, no sé cómo será en otros países, pero es muy importante que tengamos herramientas autodidactas y que las direcciones de permanencia tengan estas herramientas en cuenta a la hora de aconsejar a sus estudiantes. Entonces, el punto 2 que les voy a hablar es los administrativos también cuentan. Y para esto les voy a contar la anécdota del Cabre y Alfonso Devia, ¿sí? Resulta que un día llegó un amigo mío muy allegado, le agradezco por favor a la gente que todavía no ha silenciado su micrófono, que por favor lo silencie, ¿sí? A Lili, por favor le agradezco que pueda silenciar su micrófono. Entonces, resulta que un día llegó un amigo mío del colegio y me dijo, Luis Fernando, le tengo la carrera para estudiar, se llama Ingeniería Física y está en la Universidad Nacional, sede Manizales. Pues yo en ese momento vivía en Pereira, que es una ciudad que queda a 1 hora más o menos de Manizales. No tenía dinero para el pasaje, no tenía dinero para vivir en Manizales, no tenía forma de subsistir en Manizales. Pero ¿saben qué fue lo que yo hice? Yo dije, bueno, yo quiero ir a Manizales. Es decir, que no me dejé, digamos, como amedrentar por la situación económica. Eso es una de las cosas también que les tenemos que decir a nuestros estudiantes. Porque muchos de los estudiantes que de pronto se van de la universidad es porque también tienen dificultades económicas. Pero le podemos decir, mira, no te fijes en la situación económica actual, no te fijes en lo que estás viviendo, pero fíjate en el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y eso fue lo que yo hice. Cuando mi amigo me dijo, la carrera está en Manizales, yo le dije, vamos para Manizales. No sé cómo lo vamos a hacer, lo puse en manos de Dios y presenté el examen de admisión de la Universidad Nacional. Aquí la Universidad Nacional hace unas pruebas con las cuales seleccionan a los estudiantes que van a pasar a estudiar a la universidad. Entonces, llegué a la universidad. Cuando llegué tuve un inconveniente y es que llegué a un edificio que no era. Me dijeron, aquí no es, le tocan el cable. Y yo, ¿cómo así que en el cable? Entonces yo dije, no, tranquilo, que vea que es por allá. Entonces llegué, bueno, al final eso fue un desorden y llegué media hora tarde al examen. Me senté a resolver el examen, ya sabía que me iba a ir bien, pero me comenzó a dar miedo. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Yo dije, bueno, voy a pasar a la universidad, pero no tengo plata. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a sostener?
Y yo le decía a mi papá y mi papá se quedaba callado, no decía nada. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Resulta que pasé a la universidad, efectivamente salieron los resultados, pasé, y me leí en la universidad una parte del manual que decía que rebajaban la matrícula por la cantidad de hermanos, del número de hermanos que uno tenía, pues según la situación socioeconómica. Entonces yo me traje los registros civiles de nacimiento de mis hermanos para Manizales, se los entregué a la administrativa funcionaria de encargada de registro y matrícula, le pasé la carpetica y ella me recibió los registros civiles de nacimiento y me dijo, esto no le sirve. Y yo dije, pero ¿por qué no le sirve? Ella dijo, es que estos registros tienen que ser originales y actualizados. Y yo, ¿cómo así que actualizados? Sí, estos son viejos. Resulta que yo me había traído los registros civiles de hace 20 años, de los cuales son amarillos, son con máquina de escribir. Entonces yo me traje y ella dijo, eso no le sirve. Yo le dije, pero ¿cómo así que no me sirve? Yo no puedo ir a Cali a sacar esos certificados porque no tengo dinero. Y ella dijo, no, pues no le puedo recibir esos papeles. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo les quiero dejar como mensaje es que un administrativo, que es la primera cara que un estudiante ve cuando llega a la universidad, un estudiante cuando llega a la universidad no ve ni a los profesores ni al rector, sino que se encuentra con una secretaria, se encuentra con un administrativo que le va a recibir sus papeles, que lo va a atender. Entonces, le tenemos que decir a esos administrativos que traten a esos estudiantes como si fueran sus hijos. Entonces, no los podemos rechazar, no les podemos decir, no, es que esto, o sea, siempre seamos proactivos, miremos cómo resolver las situaciones. De pronto, si esta señora me hubiera dicho, pásame eso, yo le saco fotocopia y aquí lo dejo, ¿cierto? Y mientras tanto, te doy un plazo para conseguirlo. Pero me dijo, no lo puedo recibir. Eso fue lo que... ¿Sí? Entonces, un mensaje que les quiero dejar a ustedes también, de direcciones de permanencia. Por favor, hablen con esas secretarias, con esas personas que son encargadas de recibir a sus estudiantes y háganles caer en cuenta de esto, de que unas palabras pueden hacer la diferencia. Yo me fui llorando para Pereira en el bus. Entonces llegué a mi casa y yo le dije, no puedo pasar no puede pasar la universidad, no me quisieron recibir los papeles. Y ellos, bueno, mijo, tranquilo, será después. Y resulta que a la semana, miren lo que pasó, son cosas de Dios, yo también digo, y es que mi hermano llegó al colegio y me dijo, Luis Fernando, que se vaya ya para Manizales y que pregunte por un señor que se llama Alfonso Devia. Y yo, ¿cómo así? Sí, que tranquilo, que allá le dan para el pasaje. Entonces yo me vine, llegué a las 5 de la tarde a Manizales, preguntando por este señor y era el vicerrector, es decir, la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Manizales. Y llegué a un tercer piso con una vista muy bonita, con una oficina pues muy pulcra y un señor ya de edad también, vestido muy bien, me dijo, ay, tú eres Luis Fernando, tú eres el de Pereira. Yo le dije, sí. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te matriculaste? Yo le dije, no, es que no me quisieron recibir estos papeles porque me traje la carpetica. Yo dije, de pronto me reciben la carpeta. Entonces me dijo, no, mira, yo te la recibo. Es que tú sacaste el mejor puntaje de admisión de toda la Universidad Nacional en Colombia. Yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije, no, pero no puedo estudiar. Y me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, no, pues porque no tengo plata, no tengo dónde vivir. Él me dijo, tranquilo, que le vamos a ayudar con las residencias estudiantiles, que son lugares donde estudian gente de escasos recursos, que vienen de otras partes de Colombia. Es algo muy interesante. Yo ni siquiera conocía que eso existía. Por eso tan importante la labor también de la universidad, de hablar de estas cosas en el exterior, de hablar de estas cosas a la gente que no tiene dinero, de que hay ayudas, de que hay apoyo. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo así? Yo le dije, no, pero no tengo que comer. Entonces él me dijo, tranquilo que le vamos a dar bonos de alimentación, tiquetes de alimentación. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo comía con sopa, con seco, con postre, con jugo, con ensalada. Entonces, eso fue algo tremendo porque para mí el entrar a la universidad, pues ya me comencé a nutrir, a aumentar de peso y todo, porque ya me estaba alimentando. ¿Qué sucedió? Que comencé la universidad gracias a que un señor que se llamaba Alfonso Devia, que era el vicerrector y que él preguntó que ese estudiante que había sido el primero de dónde era y que si se matriculó o no, y él me mandó a llamar gracias a que ese administrativo, porque otro administrativo hubiera dicho, pues no se matriculó, bueno, pero esa persona marcó la diferencia. Miren las pequeñas cosas que hacen que un administrativo, que una persona en un cargo importante, le eche ojo a qué personas se presentaron, quiénes no se matricularon, aunque pasaron, quiénes son. Esos pequeños detalles pueden marcar mucho la diferencia
para la gente, para los estudiantes, ¿sí? Ok, muy bien. Les voy a hablar del tercer punto, que se llama manejo de prioridades. Entonces, algo importante para la gente, para los estudiantes, que quieran permanecer y que quieran destacar en la universidad y que nosotros les tenemos que decir desde la psicología, desde los departamentos de psicología, desde el apoyo estudiantil, es que tienen que manejar sus prioridades. Uno como estudiante no es ordenado, uno es muy desordenado, uno no maneja una agenda. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice en la universidad fue tener una agenda donde podía ver desde lunes hasta viernes cuáles eran mis clases, cuándo tenía los exámenes. Yo mandaba a argollar una agendita y ahí controlaba los meses y podía distribuir el tiempo entre el estudio, cómo preparar los exámenes, el tiempo que pasaba con mis amigos y si tenía, por ejemplo, la novia. Yo lo que le podría decir a cada uno de ustedes es que siempre háganle caer en cuenta al estudiante de que es muy importante no mezclar unas cosas con otras. Muchas veces el estudiante se descuida por situaciones sentimentales, como les voy a decir más adelante, o por situaciones familiares. Pero si hay un orden, si hay un manejo de agenda, si ellos manejan una agenda, ténganlo por seguro que hay más probabilidad de éxito. Aunque vengan los problemas, hay más probabilidad de éxito. Porque cuando se maneja una agenda, se manejan hábitos. Y los hábitos nos llevan a un estilo de vida. Es tan importante de que en la jornada de inducción se les hable a los estudiantes y les facilitemos, ojalá, cómo organizar una agenda, cómo hacer una agenda. Eso los estudiantes del colegio vienen muy desordenados. Entonces, esta fue una de las cosas que a mí me ayudó. Yo, mientras estuve en la universidad, comencé a organizarme y pues eso fue parte del éxito, ¿no? Muy bien, ahora les voy a hablar de un cuarto punto, que es la visión. ¿Qué tan importante ver lo que queremos en el futuro? ¿Sí? Y yo creo que eso no solamente es para los estudiantes, sino para todos nosotros. ¿Qué es lo que queremos ver en el futuro? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué nos gustaría hacer? Para muchas veces paramos de soñar y creemos que donde estamos ya nos vamos a quedar ahí, pero no. O sea, Dios nos dio una imaginación, ese sentido de soñar que es maravilloso. ¿Cuánto nos cobran por soñar, por tener visión? No, no nos cobran nada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Uno de los consejos que me dio mi profesor, Wilson Laverde, es que Luis Fernando, siempre que usted entre a una institución, pregúntese qué le dan a los mejores. Entonces, yo leí el manual desde que estaba en el primer semestre, que habían unas becas para maestría. Desde que estaba en primer semestre yo dije, me quiero ganar esa beca. En esa beca le pagaban a uno las matrículas y un salario por estudiar. Yo dije, yo quiero que me paguen por estudiar. Entonces, desde el primer semestre me puse la meta de ser el primero. Fue muy difícil porque había gente súper buena ahí en ese grupo. Había una mujer, una muchacha, una compañera que era muy inteligente, muy inteligente. Ella se llama Catalina Salazar, ella está en Alemania. Y en ese momento ella lo que hacía es que había salido de un colegio bilingüe, se leía los libros en inglés, de uno de los mejores colegios de la ciudad, y pues yo salí de un colegio público, ¿cierto? Pues ya se imaginarán. Pero ella no necesitaba la beca, yo sí la necesitaba. Entonces para mí fue muy exigente. Pero al fin de todo eso, pues en la ceremonia me dieron el grado de honor. Yo me gradué con un promedio de 4,8, eso sería como sobre 10, un 9,6 más o menos, pues para otros países. Y ella se graduó con un 4,7. O sea, ya se imaginarán, 4,8, 4,7. Pero al final ella me felicitó, me dijo, lo felicito, grado de honor. Yo, bueno, muy contento, pero aquí viene algo muy interesante y es lo siguiente, del quinto punto que les voy a hablar, y es sobre la inteligencia emocional. ¿Qué sucedió? Que a pesar de que yo me había trasnochado durante todos 5 años para ser el mejor, algo estaba fallando. Alguien me dirá, ¿cómo así? Vean, yo me iba para la biblioteca y a las 9 de la noche comenzaban a decir que ya van a cerrar la biblioteca. Me decían, ya van a cerrar la biblioteca, ya la vamos a cerrar, ya la vamos a cerrar. Y como yo no me quería ir, me apagaban la luz. Yo me levantaba con los libros, como con 4 libros, y me iba para el edificio de residencias, que era donde yo vivía, y seguía estudiando hasta las 3 de la mañana. Yo iba a la cafetería y me compraba un vaso de esos grandes con los que uno toma gaseosa para ir al cine y los llenaba todo de café. Cuando uno va a tomar café aquí en Colombia, uno lo venden en unas grecas, que es como un recipiente, un aparato para fabricarlo, para hacerlo, y resulta que en esa greca tiene como 2 chorritos, uno donde viene el café concentrado y otro donde viene agua para poner el café más claro.
y yo lo pedía todo completamente oscuro. Yo dije, no me eché agua. Entonces, yo cogía ese vaso y me lo tomaba y con eso duraba hasta las 3 de la mañana para poder levantarme otra vez a las 6 de la mañana. Y yo comencé a ser muy bueno en los exámenes, pues comencé a ser el primero a sacar las matrículas de honor. Estaba muy preocupado por mi inteligencia de conocimiento, ¿cierto? Digamos, la inteligencia académica que nosotros llamamos, pero había descuidado mi inteligencia emocional. Ese manejo de la inteligencia emocional es vital para el estudiante. Nosotros nos enfocamos mucho en la inteligencia académica, pero descuidamos la inteligencia emocional. ¿Qué es más las emociones? Les voy a dar un ejemplo. Yo comencé en la universidad, el primer examen que tuvimos fue con un profesor que había llegado de Rusia, y este señor en el primer examen que nos hizo lo ganamos 6 personas de 54, ¿sí? Entonces yo fui uno de los que ganó, lo ganó en 5, o sea, gané el examen en 100%, y uno de mis compañeros me dijo, Luis Fernando, ¿usted por qué no nos explica y nosotros le pagamos? Y yo le dije, listo, yo necesito dinero, porque yo vivía a 1 hora de Manizales, entonces yo necesito dinero para mis cosas, porque mis padres no tenían dinero para ayudarme, no tenían forma. Entonces comencé a dictar clases y como en un semestre más o menos se regó la noticia por la universidad de que yo dictaba clases y le dictaba clases a gente de otras carreras. Entonces una de esas, una muchacha me llamó y me dijo, mira, yo tengo una amiga que tiene que sacar un 5, 100% en un examen de física final. Entonces tiene que ganar 5 para poder pasar la materia. Yo le dije, listo, dígale que venga. Y cuando ella llegó, esa tarde, yo recuerdo, para yo dictarle la clase particular, yo estaba más o menos en 6º semestre, yo quedé flechado, o sea, el amor a la primera vista, no de los que creen en el amor a la primera vista, pero a mí me pasó eso, que yo definitivamente dije, no, pero comencé pues a pues, decirle, mira, qué tal, qué ojitos tan lindos y todo, pues ella me ganó, pero al final la preparé y yo le dije, no la puedo dejar ir. Yo le dije, ¿cómo no la dejo ir? Pues ya sé, no le voy a... Yo le dije, no, mira, no me pagues la clase, sino que más bien invítame a tomar algo la próxima semana. Imagínense qué descarado, ¿no? Entonces ella dijo, listo, listo. Entonces nos fuimos esa semana, nos cuadramos y bueno, todo súper bien. Pero, ¿cierto? Como pasan las cosas en la universidad, nosotros tenemos estudiantes que al principio están felices, sonriendo, pero al final eso es un caos. ¿Por qué? Porque les pasó lo que me pasó a mí. Comenzamos a tener problemas emocionales de que yo le decía a ella, digamos que pues, yo le decía que, bueno, sí te amo, ¿cierto? Como se dicen también los novios, te amo, tal, tal, pero también me gustan las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que usualmente se maneja en la universidad. Y al final, realmente pasó terrible, terrible, por falta de tener primero, pues como les voy a hacer más adelante, algo espiritual, un apoyo espiritual, también un apoyo familiar, un apoyo de amistad, fue terrible. Y es que ella quedó embarazada, o sea, yo la dejé embarazada y como yo estaba tan enfocado en mi vida académica, en ser el mejor, yo le dije a ella, yo no estoy preparado para tener hijos y la hice abortar, o sea, hice algo terrible, ¿sí? Entonces ahí las cosas empezaron a ir de mal en peor, de mal en peor. Ella pidió traslado para otra universidad. Y yo le dije, ella no me dijo nada a mí. Entonces al final, mejor dicho, eso fue un despelote porque, bueno, aquí en Colombia despelote es como un desorden, no sé cómo será en otros países. Qué pena si de pronto digo algo indebido, ¿no? Para otros países. Entonces, se volvió complejo el asunto. Y eso pues permeó también, digamos que mi rendimiento académico. No bajé del todo, pero sentí un bajón en el semestre. Y todo debido a qué? A la inteligencia emocional, a no controlar las emociones, ¿cierto? A no planificar, a no estar como consciente de qué era lo que estaba viviendo, a no tener una relación espiritual con Dios. Entonces, es importante de la inteligencia emocional. Si solamente nos enfocamos en la inteligencia académica, es peligroso porque estamos creando a personas que son muy buenos para responder académicamente, pero ante las situaciones de la vida, ¿qué van a hacer? Entonces, importante, por favor, educar a los estudiantes en la inteligencia emocional. Hoy por hoy,
pues esa persona de la que les acabo de hablar, pues es Kerly, es mi esposa, nosotros seguimos, digamos que conocimos a Dios en nuestra vida, nos acercamos a Él, hoy por hoy tenemos un niño que se llama David, que ya tiene 10 años, que es el que ustedes ven aquí, y también tenemos un bebé que ya tiene 16 meses. Y pues la verdad es que la buena noticia, como yo siempre le digo a mis estudiantes, yo les digo, mira, la buena noticia es que se puede ser bueno académicamente, pero también se puede ser exitoso a nivel familiar. Entonces, se puede ser fiel. Yo les digo a mis estudiantes bromeando, mira que se puede ser un hombre fiel. Y ellos se ríen y yo les digo, pues sí, pero solamente con Dios. Entonces, en mi caso, para mi vida, pues digamos que la entrada de Dios fue vital para poderme organizar, ¿cierto? Para poder valorar otras cosas, no solamente lo académico, sino también tener una familia, tener proyecciones, ser padre, ¿cierto? O sea, esas otras cosas que no tienen valor y que tenlo por seguro que en la parte profesional uno nunca las va a encontrar. Pero qué bueno si complementamos la parte profesional con la parte espiritual, con la parte familiar, la verdad es que se siente súper bien, ¿sí? Les voy a hablar de otro punto que se llama las oportunidades. ¿Cómo buscar la oportunidad y aprovechar la oportunidad? Ya estoy terminando, ¿sí? Yo para no aburrirlos mucho. Y es que, ¿cuántas veces nosotros tenemos oportunidades al frente y no las aprovechamos porque no las tenemos previstas? Porque no las tenemos previstas o porque no las hemos buscado tampoco. Y es lo de estar en la zona de confort, lo de estar en la zona de comodidad. Nosotros llegamos hasta un punto y nos sentimos cómodos, y eso también le pasa a los estudiantes, y como estamos pasando los exámenes en 60%, en 65%, aquí en Colombia sería lo estamos pasando en 3%, pues estamos ahí pasando y como que lleva un promedio aceptable, nos quedamos en una zona de comodidad y no buscamos oportunidades, no nos lanzamos a otras proyecciones. Entonces, una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes es, oye, ¿por qué no buscas becas? ¿Por qué no buscas ayudas? ¿Por qué no buscas cómo hacer una pasantía en el exterior? ¿Por qué no buscas cómo estudiar un posgrado, por ejemplo, en una universidad de aquí de Colombia, ayudas económicas? Yo les hablo de que tuve mi beca para la maestría en física, la que les comenté en el pregrado, pero también les digo que después de esa maestría entré en una crisis existencial, porque ya tenía una maestría, me había ido muy bien, pues me había graduado con 4,9 esa maestría, pero no era lo que me llenaba en la vida. Yo decía, yo no me veo haciendo este trabajo de tesis de grado toda mi vida, no me veo haciendo esto. Entonces entré como en una crisis profesional y me replanteé las cosas y yo dije, bueno, quiero estudiar cómo aplicar la física para beneficiar a la sociedad, y para eso estudié una segunda maestría en energía solar fotovoltaica, pero no tenía dinero, la plata para pagarla, y comencé a buscar becas. Y para eso estudié en el internet, encontré una universidad que se llama Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad pública de España, en la cual también uno puede pasar becas, para solicitudes de becas, y ellos tenían esta maestría, que es una maestría oficial, con estudios que dan acceso al doctorado, y una maestría que valía 22 millones de pesos, pues me salió gratis. Yo como que creo que pagué como que 200.000 pesos, no sé, porque para que me mandaran el carnet a la casa. Me llegó el carnet a la casa. Y lo cierto es que yo nunca fui a España, ¿no? Y me gradué con tesis de laureada de allá de España. La profesora de España quedó tan encantada que me propuso que siguiera con el doctorado, y ya pasé la tesis del doctorado, estoy por graduarme de ese segundo doctorado, y a la profesora no la conozco, no le conozco la cara ni la voz. Y hemos hecho algunas publicaciones en revistas internacionales muy buenas sobre energía solar, sobre energías renovables, porque esa es mi área de especialización. Yo creo modelos matemáticos para saber cómo funciona un sistema solar, y también diseño con nanotecnología celdas solares. Entonces, miren lo que se puede hacer con el Internet. Yo les digo a los estudiantes, aprovechen las ventajas del Internet, no solamente las redes sociales, no solamente, no se vean videos en el YouTube, sino que busquen oportunidades. Busquen su perfil en LinkedIn, por ejemplo, creen un perfil en LinkedIn, sepan cómo hacer un currículum, una hoja de vida, y estas cosas son muy valiosas, porque muchas veces en la Internet están las oportunidades, pero no les enseñamos a los estudiantes cómo aprovecharlas, ¿sí? Cómo ir detrás de ellas. Aquí está, pues yo me gradué con 9,6 de esa maestría, y después apliqué a un doctorado en física. Ese doctorado fue por Colciencias, que es el departamento administrativo de Colombia, digamos que una parte del gobierno que da becas para doctorado, en las cuales uno le pagan un salario y le pagan las matrículas y le dan dinero para que vaya al exterior. Ahorita les voy a comentar bien de eso, pero es como
Llevémosle a los estudiantes casos de éxito, de personas que han ido al exterior, de personas que han ganado cosas, para que ellos lo vean que es posible, porque muchas veces creemos que eso como que no es posible. Entonces, expongamos a los estudiantes a esos testimonios. Muy bien, y la última parte que les voy a hablar, antes de pasar a esto, les quiero comentar. Cuando yo le hablo a mis estudiantes de que he estado en el exterior, estas son fotos de Estados Unidos. En el año 2016, en el año 2015, yo quería ir a hacer un curso a Estados Unidos que valía 10 millones de pesos y duraba una semana. Un curso para aprender a instalar paneles solares de varias tecnologías y valía 10 millones, incluyendo los tiquetes, el hospedaje, el curso, la alimentación. Y yo le dije a mi esposa, yo le dije, mira, me gustaría hacer ese curso, pero no tengo dinero. ¿Cierto? Pues 10 millones para sacarlos en una semana, pues esos son como más o menos unos 2.500 o 3.000 dólares, ¿no? Hablando pues en dólares. Ella me dijo, ven, ¿y por qué no le escribes un correo al gerente de la empresa, de Solar Energy, se llama? Ellos están en Estados Unidos, están en Colorado, se llama Solar Energy International, llevan más de 20 años en el mundo y han capacitado a más de 60.000 personas. Yo le escribí un correo y él me dijo, nosotros te contactamos, lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Yo les dije, ayúdenme, por favor, por lo menos con la alimentación o con los tiquetes. Yo voy allá y como yo ya tenía el título de magíster en energía solar, yo dije, yo voy allá y yo les puedo servir como profesor. Yo les puedo, si ustedes me dicen cómo enseñar, yo les puedo ayudar. Tal es así de que a los 6 meses, en el año 2016, en marzo, me volvió a escribir el gerente y me dijo, ¿en serio estás interesado en ser uno de nuestros instructores? Miren que ya no me habló del curso, sino de ser instructor. Yo le dije, claro que sí. Entonces él me dijo, estás invitado a Estados Unidos con todos los gastos pagos. O sea, con todo. Y me dijo, pero ¿tienes visa? Yo le dije, no, pero la voy a sacar. y eso me lo dijo más o menos como un mes y medio antes del curso, ¿sí? Entonces yo me puse pues aquí a saber cómo se saca una visa. No teníamos visa, nunca habíamos ido para Estados Unidos. Y al final, pues hice todos los trámites, me dieron la visa, llegué a Estados Unidos, eso para mí fue un cambio de mentalidad tremendo. Pude ver cómo es la cultura americana, pude ver, digamos, tumbar muchos paradigmas de cómo son ellos. Entonces, miren lo bonito de cómo uno puede conocer otras partes del mundo. Si le enseñamos también a nuestros estudiantes que, mira, contactemos a las personas, o sea, no perdemos nada hablándole a la gente. Como me decía mi mamá, aquí en Colombia tenemos un dicho, ¿sí? Mi mamá me decía, deje de ser montañero, ¿sí? En otras palabras, en otros países no sé qué significará, pero montañero aquí en Colombia es como deje de ser tonto, no sé, ¿cierto? O deje de ser apenado, ¿no? Deje de ser montañero y deje esa pena, me decía mi mamá. Y esa es una de las cosas que yo les digo a los estudiantes. Enseñémosle a nuestros estudiantes que ellos pueden hablar, que ellos pueden pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante. Hoy por hoy, soy el instructor de Solar Energy International, ya llevo más de 3 años, he dado varios cursos, ellos tienen cursos presenciales y cursos online, yo formo parte del programa hispano para Solar Energy International y ha sido una experiencia para mí muy bonita, pero miren cómo sucedió todo. Les quería dar esa anécdota. Esta foto que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, fue en el Cañón Negro, se llama, eso es en Colorado, ¿sí? Y aquí están mis 2 instructores, los que me enseñaron a instalar los paneles solares. Me fui con la camiseta de Colombia, de la selección de fútbol. y pues a mucho orgullo, ¿no? De ser colombiano. Esa es. Entonces, ya voy finalizando. Esto es una marca, pues que es mi apellido, es una marca que estoy promoviendo para decirle a la gente que ofrezco ayudas también para complementarlos a llegar al éxito. Ofrezco algunos cursos, algunas conferencias para la gente que se va a presentar a las universidades, para la gente que quiere estudiar en el exterior, cursos de preparación en el GRE, por ejemplo. Yo le digo a la gente, ¿por qué no dar de lo que hemos recibido? Entonces yo lo que hago aquí es contarles un poco como cuáles son los trucos, digámoslo así, cuáles son las estrategias para ser excelente, para ganar becas, para aplicar a desarrollar esos sueños que tenemos en la vida. Y esa es la marca que es Mulcue, que se llama Complementamos para el Éxito. Actualmente también tengo otro proyecto que es Kids Robotics University y es una escuela de robótica. La estoy manejando aquí presencial en Manizales, es robótica para niños de
a 10, más o menos hasta los 12 años. Esta también va a ser un programa que nosotros vamos a montar a nivel virtual, ¿sí? Todas estas herramientas, la idea es montarlas a nivel virtual y que la gente pueda acceder a ellas desde cualquier lugar. Y por último, que les quiero hablar es del propósito, ¿sí? Ya voy finalizando ahora sí. Y es preguntarte a cada uno de ustedes, pues, yo sé que ustedes son funcionarios, pero yo les digo algo, si son funcionarios académicos, profesores, no sé, pero yo te digo algo. Si tú estás conectado con tu propósito en la vida, con qué Dios te diseñó para que tú hagas, cómo tú puedes impactar a las demás personas, si tú te conectas con ese propósito, tenlo por seguro que va a ser muy fácil conectar con los estudiantes para el propósito de ellos. La primera persona que tiene que estar conectada con su propósito en la vida, con su proyecto de vida, eres tú mismo. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si tú mismo o tú misma tienes un proyecto de vida, tienes sueños, no sé si tendrás hijos, si estarás casado, si no estás casado, no sé si crees que de pronto ya hasta donde llegaste no hay más, no sé, pero yo te digo algo y es que desde mi experiencia yo te digo, es posible seguir, es posible soñar. Hoy por hoy yo todavía tengo sueños, ¿sí? Yo todavía sigo hablando con mi esposa y planificamos un futuro. Nos gustaría más adelante, por ejemplo, ir a vivir a los Estados Unidos. Nos gustaría, ya le estamos orando a Dios por las esposas que queremos para nuestros hijos. Nuestros hijos apenas tienen 10 años y 1 año, pero nosotros estamos viendo a largo plazo. Entonces, estamos soñando, ¿sí? Yo voy a aplicar para el 2021, 2022, ir a hacer 6 meses de investigación como profesor invitado al MIT. Y son sueños. Entonces, yo te digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque en la medida en que tú lo tengas claro, en la medida en la que tú quieras hacerlo, si tú quieres ayudar a más personas, tenlo por seguro que eso va a fluir de forma natural. Entonces, los primeros que tenemos que estar conectados con el propósito, pues somos nosotros mismos. Y qué mejor que en mi caso fue Dios el que me ayuda. Es Dios, es mi mejor amigo. Cuando yo voy a hacer algo, le pregunto a él, le digo, mira, muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Estás evangelizando ahí fuertemente. Tengo que decir a esta persona, qué palabras de aliento tengo que dar. Ese fue en mi caso, sí. No sé en tu caso qué sea, pero tenemos que tener algo que nos mueva, un motor, tenemos que tener algo, porque si no, vamos a estar hablando de algo que no sabemos. Entonces, mi primera invitación que les hago es esa, tengan un propósito en la vida y tengan esa ancla, que en mi caso fue Dios, no sé para ustedes qué sea, pero ese es básicamente mi mensaje. Aquí ya termino, ¿sí? Qué pena que me demoré un poco más de lo que les había dicho, pero muchas veces me emociono. Muchas veces me emociono. Y abrimos el espacio para preguntas, ¿sí? Oficialmente abrimos el espacio para preguntas. Lo hacemos de forma en audio, para que sea más fácil. Bueno, sí, hablemos. La persona que quiera preguntar, los que de pronto tengan alguna pregunta, pueden ahí prender el micrófono y con mucho gusto, no sé, pues les podemos responder, ¿sí? Estamos atentos. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces ya finalizamos ahí. Buenas tardes, profe, ¿me escucho? Sí, buenas tardes, escucho, claro que sí. ¿Cómo estás? Hablo desde Cali, en el Valle del Cauca. Soy Carmen Elisa Co, de la UNAD. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, su historia de vida. Me gustaría preguntarle si en su proceso de formación con los estudiantes, creo que alcanzó a mencionarlo, usted pues está en un área que generalmente es un poco plana, un poco fría, que es la ingeniería con... Entonces, de pronto en sus acercamientos con los estudiantes, aprovechas para fomentar o, digamos, hablar sobre estos procesos personales, de estas competencias blandas, pues que también nos contaba usted. ¿Cómo lo hace desde un enfoque tan plano como puede ser un acompañamiento pues, académico desde la ingeniería? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la pregunta. Usualmente en la primera clase que yo doy, hablo de estas cosas, donde le doy las estrategias de evaluación, los contenidos de la asignatura, cómo son los porcentajes de evaluación. En la primera clase, en el primer acercamiento, yo les digo a los estudiantes,
que es posible sacar buenas notas, que es posible viajar, y les comienzo a hablar mi historia de forma natural, ¿sí? Y le hago como una clase de motivación, ¿cierto? Es como una clase de motivación para que ellos también, para que ellos también sueñen. Porque la parte más importante es el comienzo de la asignatura, es el comienzo del semestre. No estamos para apagar incendios, porque miren que lo que sucede usualmente es que los estudiantes vienen con los problemas es al final del semestre, cuando ya están perdiendo las asignaturas. Entonces, yo lo que trato es en la primera clase, en ese primer encuentro, motivar a los estudiantes y dejarles el mensaje muy claro de que se puede, ¿sí? Ya el resto de la asignatura, lo que hago simplemente es pues, dictar los contenidos que me corresponden, hacer mi labor. De vez en cuando les digo a experiencias que tuve en el exterior, experiencias que tuve de pronto al estudiar un tema, ¿cierto? Pero el fuerte es la primera clase, donde es una clase de motivación y de impulsar a las personas, ¿sí? Básicamente esa es como la idea. No sé si de pronto alguien tenga otra pregunta. Muy buenas tardes, doctor. Un cordial saludo. Pues muchas gracias también por el compartir de esa experiencia de vida. Mi nombre es Imelda Torres, soy consejera académica de la UNAD en la ciudad de Tunja. Digamos desde nuestra experiencia con la educación a distancia, ¿cómo se puede motivar a los estudiantes que en algún momento de pronto, como usted lo decía, han perdido su norte, han perdido como esa motivación porque definitivamente se ubicaron en su zona de confort y no quieren avanzar más allá, o también pues de pronto los que están pensando en abandonar sus estudios y sus proyectos? Muchas gracias. Bueno, perfecto, Imelda. Muchas gracias por la pregunta y bueno, qué bueno que estén de la Universidad Nacional a distancia. Ya ahí está Carmen y Imelda, ¿no? Me imagino que habrá más. Les digo algo, Imelda y Carmen. Lo más importante para que un estudiante esté haciendo lo que le corresponde hacer y es estudiar con excelencia, es tocarle el corazón, tocarle la fibra, tocarle sus sueños. Eso es. Si nosotros solamente le decimos, mira, estudia, que te va a ir bien en la vida, que si estudias entonces vas a ganar dinero, eso no es una motivación. Pero si nosotros logramos encontrar ese punto de qué es lo que lo hace suspirar, el por qué cosa le apasionaría hacerlo sin que le pagaran dinero, tenemos que encontrar eso. Y para eso tenemos que ganarnos la confianza del estudiante. Es vital que nos ganemos la confianza. Porque el estudiante se va a abrir hasta cierto punto. O sea, si tú eres un académico o si tú eres, no sé, la directora académica y tú contactas a fulanito, bueno, no sé, a José, digamos que se llama el estudiante, tú le dices, mira, ¿qué está pasando? Que se están sacando notas bajas. Como hay una barrera entre ustedes dos, pues él no se te va a abrir. Tenlo por seguro que él te va a decir que hay un problema y todo, pero él no te va a contar. Él no va a abrir su corazón. La clave es conectar con el corazón, ¿cierto? Tenemos que ganarnos la confianza de esos estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Una forma es detectar a esos profesores que son buenos para llegarle a los estudiantes, que los inspiran y que ellos sean un puente, por ejemplo. O sea, que muchas veces yo sé que nosotros nombramos algunos monitores o algunos tutores, que se llama la figura de tutor en la universidad, pero muchas veces el tutor no, solamente es la función del tutor, pero no es alguien que inspira, no es alguien o sea, que antes el estudiante dice, no, pues es que mi tutor es ese, pero yo qué le voy a contar mi vida de tutor. Entonces, seleccionemos bien esos tutores, ¿sí? Y otra de las cosas también que les quería decir es que una de las funciones que yo estoy pensando también en la marca que estoy ofreciendo es esa, es como darles un poco de orientación a las instituciones que necesiten. Podemos hablar, podemos comunicarnos y crear un puente para esos estudiantes. Muchas veces cuando uno se identifica con ellos abren el corazón. Eso me ha pasado muchas veces a mí, con los estudiantes. Entonces cuenten conmigo, o sea, me pueden contactar, les puedo dejar mi número de WhatsApp también ahí y podemos dialogar un poco mejor de eso. No es fácil, les digo. Es algo que no es fácil, no es una receta de haga esto, porque hay que llegar al corazón. Entonces miren que como cada estudiante es diferente. Entonces, pero tenlo por seguro, Lili, que si les llegamos al corazón a ese estudiante o a esa estudiante, de por vida va a quedar agradecido contigo. De por vida, o sea, te lo garantizo. Y va a quedar agradecido con la universidad, va a quedarte recordando por siempre. Pero ahí tenemos que llegarle al corazón, ¿sí?
y muchas veces no es el psicólogo. Muchas veces no es el psicólogo. Entonces, aquí tenemos que aprender más y esa es la proyección, ¿sí? Pero muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante y decimos la pregunta del millón, ¿no? De cómo hacer que estos estudiantes retomen el rumbo. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Soy Carolina de Cali. Yo quería hacer una pregunta y es, cuando estás hablando del manejo de las emociones, digamos que si un estudiante llega con, no sé, que ha llegado con depresión, algún síntoma de, digamos, emocional, ¿cómo se hace, si tú lo has podido manejar o cómo se realiza en este campo? Ok, la inteligencia emocional, ¿cierto? Inteligencia emocional, me están preguntando. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional? ¿Sí? Así es. Lo que pasa es que no se te estaba escuchando bien, Carolina. Se te estaba escuchando como medio con un eco. Tan raro debe ser por los audífonos. Sí, es que yo estaba preguntando si, digamos que en el manejo de las emociones, digamos, de un estudiante que tenga depresión o tenga, digamos, estos síntomas, digamos, de crisis, si te ha llegado, ¿cómo haces para hacer ese manejo de emociones? Ok, manejo emocional, inteligencia emocional. También otro aspecto difícil. Porque nosotros nos han educado en la inteligencia académica. Esa inteligencia emocional viene primero desde casa, ¿cierto? Desde los padres, cómo nos han inculcado nuestros valores, sus consejos, ¿sí? Las personas que nos orientan en la vida. Lo primero es la casa, pero muchas veces en la casa son hogares disfuncionales, desafortunadamente, y pues a él nos toca como universidad entrar, ¿cierto? Una forma de que ellos vayan adquiriendo experiencia emocional es exponerlos a testimonios de vida que expongan las dificultades o los errores que ellos se pueden encontrar. Entonces, expongamos a nuestros estudiantes, no solamente a gente académica, traigámosle a gente de otros sectores que estén haciendo cosas que valen la pena y que ellos vean la vida con otros puntos de vista. Eso va a formar en ellos un criterio también, porque mucha parte de la inteligencia emocional es como que, ven, voy a hacer esto, por ejemplo, voy a hacer copia en un examen, pero yo sé que eso está mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos cambiarle el chip al estudiante de que hacer copia está mal? Porque una emoción es ganar la materia, sí, eso es un impulso, ¿cierto? Es una emotividad. Otra emotividad es, por ejemplo, no voy a ir al examen y después voy a inventarle una mentira al profesor. O sea, son emociones, ¿no? Pero ¿cómo podemos aprender a manejar eso? La única forma que yo veo es exponer a la gente a testimonios de vida, que nosotros sepamos que es gente que está haciendo las cosas bien, que es gente íntegra, gente exitosa en la sociedad, que los pueda motivar a ellos y que les puedan aconsejar, ¿cierto? Una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes es miren otros espejos, miren otros casos, ¿sí? De gente que ha fracasado, gente que se ha levantado. Entre más gente ellos conozcan, más probabilidad hay de que ellos tomen buenas decisiones, ¿sí? Como yo le digo a la gente, muchas veces uno necesita un momento de tranquilidad y ese momento de tranquilidad pues también lo da Dios, o sea que también hay que tener una dimensión espiritual, ¿sí? Tenemos que ayudarles a ellos a que también tengan esa dimensión espiritual. Entonces, con esos dos factores yo creo que podemos poco a poco ayudar en ese aspecto. No es fácil tampoco. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien escribió por ahí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por aquí estaban diciendo que de pronto alguien... Ah, bueno, aquí dice... Muy enriquecedora esta charla, muchas gracias por compartir tu experiencia de vida, dice Beatriz Sanajuelo. ¿Es posible tener una copia o enlace de la grabación? Sí, estamos grabando la conferencia, ¿cierto? Estamos grabando la conferencia, entonces sí van a tener una copia, claro que sí, para que ustedes puedan mostrarla a sus estudiantes, de pronto a la gente que va a empezar la universidad. Qué bonito sería que en la jornada de inducción ustedes tuvieran un link donde pudieran compartir esta información con otros estudiantes para que ellos desde ya vean que sí es posible llegar muy lejos con pocos recursos económicos, pero con muchas ganas, ¿sí? ¿Subirán este video a YouTube? Yo creo que sí lo vamos a subir a YouTube y también a la página del encuentro de permanencia internacional. Entonces lo vamos a subir en YouTube y en la página del encuentro para que todos tengan acceso, ¿sí? Como ellos también están conectados en las redes sociales, vamos a ponerlo también en el Facebook. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga otra pregunta. Para ya finalizar, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.
y Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que el espacio haya sido de su agrado. Agradecemos a Luis Fernando Mulcue por su participación. Creo que este tipo de charlas nos toca las fibras, como él lo mencionó antes, y la idea pues es como sacar el máximo provecho de ello. Invitarlos nuevamente al 6º encuentro para la permanencia estudiantil, que se realizará en articulación con el 9º CLAES, en el mes de noviembre, los días 13, 14 y 15 en la ciudad de Bogotá, Universidad del Rosario. Muchas gracias por su tiempo y por haber asistido. El WhatsApp de el doctor Luis Fernando lo vamos a escribir para que todos lo tengan en caso de que necesiten información o algo adicional. Y el video esperamos compartirlo en la página del 6º encuentro para la permanencia, para que lo visiten. Quizás se lo podamos montar en YouTube también para que lo encuentren. Muchísimas gracias por haber asistido y hasta la próxima. Chao, chao. Me pueden contactar, recuerden, ahí en ese número de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me estaba ya demorando. Me estaba ya demorando. Yo me voy como emocionado aquí.